Buenas tardes, disculpa un poquito que hayamos empezado unos minutos más tarde por problemas técnicos. Me complace daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia en la tercera jornada de Historia Conde Duque Olivares. Me acompaña el señor alcalde, como todos conocéis, organizada por la Asociación Cultural y Desarrollo Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, con el patrocinio y la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Olivares. Para el ciclo de este año 2023 se ha conformado un atractivo programa de conferencias con grandes profesionales de la historia y sobre todo del arte, como son el doctor don Antonio García Baeza, con el que contaremos dentro de unos minutos, el doctor don Joaquín Romero Lagares, que también está aquí con nosotros, aunque mañana será su momento, y con el doctor don Andrés Luque Teruel, que además es alcaide del Real Alcázar de Sevilla. A todos ellos agradecemos haber aceptado la invitación de la asociación en participar en esta tercera jornada de historia. Agradeceros también la presencia de las hermandades, asociaciones de la localidad, a distintos colectivos y a los vecinos de Albaida, de Olivares y de otros municipios que hoy nos acompañan. El programa de este año está dedicado a la conmemoración del cuarto centenario de la Colegiata de Olivares, que como todos sabéis estamos celebrando este año. La fundación de la Colegiata está vinculada a los Guzmanes. Al heredar la casa de Olivares en 1607, el conde duque de Olivares se propuso elevar el rango de la capilla mayor que había fundado su padre bajo la advocación de Santa María la Mayor de las Nieves, y nada más al llegar al poder como valido del rey Felipe IV, propuso a Roma la erección de dicha capilla colegiata, merced que obtuvo del Papa Urbano VIII mediante una bula expedida el 1 de marzo de 1623 en la Ciudad Eterna. La colegiata se erigió como panteón familiar para dar culto a Dios y a su bendita Madre y como símbolo del poder divino que se congrega y que se recoge en la capilla relicario de la colegiata. Descorremos el telón de esta tercera edición de la Jornada de Historia Conde Duque de Olivares con una conferencia sobre el patrimonio pictórico de la colegial, que como hemos comentado, disertará en unos minutos el doctor Antonio García Baeza. Seguiremos mañana dando a conocer el importantísimo patrimonio musical de la colegiata, con una conferencia del doctor, como he comentado anteriormente, Romero Lagares, y tras él será una doble sesión porque tras ello habrá un pequeño concierto de obras de la colegiata por el grupo musical Oppidum Musici, que interpretará obras inéditas de la colegiata y, como decía su director hace unos días en las redes sociales, prácticamente vamos a oír piezas que llevan 200 años dormidas en los legajos de la colegiata. Esta jornada concluirán el jueves 12, como todos los años, día de la conmemoración, aparte de la Fiesta Nacional de España. También es la conmemoración, este año conmemoramos 488 años, de la concesión del título del Condado de Olivares por el emperador Carlos V al primer conde de Olivares, don Pedro de Guzmán y Zúñiga, con una conferencia sobre la vinculación de la Casa y Villa de Olivares y los Reales Alcázares de Sevilla, que dará el propio alcaide que en este momento, don Andrés Luque, que en este momento ostenta el cargo. Las jornadas de historia concluirán, como cada año, con la entrega del galardón dedicado a la historia, el tercer premio Conde Duque de Olivares, que en esta edición ha sido concedido al Real Alcázar de Sevilla, por su histórica vinculación a la Casa de Olivares como administradores y conservadores del Real Sitio a través de su alcaldía, que quedaría vinculada al mayorazgo del Estado de Olivares. Desde nuestra asociación queremos agradecer a Lía Eliche, arriba tenemos a varios de sus alumnos, por aceptar un año más la invitación que le hicimos de participar con algunas de sus clases y alumnado a las distintas conferencias que este ciclo cultural de otoño. Agradecemos al Departamento de Geografía e Historia del IEGE, a los profesores doña Marina López Cabello, profesora de Historia del Arte y jefa del departamento,
a don José Juan González Ortiz, profesor de Historia, y a don Mario Borrallo Romero, profesor de Historia y Patrimonio. Es deseo de la Asociación Gaspar de Guzmán, Conde Duque Olivares, seguir colaborando con el ISE, que es el germen de nuestro futuro, en futuras actividades que podamos realizar en las dos entidades. Agradecemos también, como no puede ser de otra manera, al Ayuntamiento de Olivares por la apuesta que hace un año más por esta jornada de Historias Conde Duque Olivares, patrocinando la misma y cediendo este teatro municipal para su desarrollo. Muy agradecido, señor alcalde don Isidoro Ramos, por su disponibilidad e interés por la historia y el patrimonio de Olivares, esperando continuar colaborando en lo sucesivo en proyectos como este u otros que tengamos en el futuro. Muchas gracias a todos. Le paso la palabra al alcalde de Olivares. Bien, buenas tardes y muchas gracias, Basilio, por esta presentación y por el inicio de estas terceras jornadas de historia que desde el Ayuntamiento pues patrocinamos y colaboramos estrechamente con la asociación desde hace ya 3 años, que es cuando comenzó este proyecto interesantísimo, y creo que se ha convertido en una de las citas obligadas cada año en el mundo cultural de nuestro pueblo, que no solamente se centra o tiene como foco nuestro municipio, sino que, bueno, nada más que con ver el elenco de ponentes de cada año, en el que han participado cada año, pues prácticamente hace de este evento pues digamos, una cita obligada desde el punto de vista casi, bueno, internacional, porque nada más ver que el presidente de honor, el ya fallecido Sir John Eliot, pues es una figura insignia a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo agradezco esta invitación. El Ayuntamiento siempre estará dispuesto a colaborar para que este evento pues siga adelante e incluso pues se pueda impulsar todavía más. Y la verdad es que es un placer que todos los que asisten a esta cita pues podamos conocer todavía más, con más detalle y con más ímpetu y cariño, la joya de la que, digamos, podemos tener aquí en nuestro pueblo, como es este año, por ejemplo, la colegiata con todo su patrimonio, tanto pictórico como musical, como de otra índole, atesoramos aquí en nuestro pueblo, ¿no? Y como ha dicho Basilio, bueno, este año se conmemora el 400 aniversario de la erección de la colegiata, y este es uno de los eventos que también va a conmemorar ese aniversario, ¿no? Así que yo le felicito a la Asociación Gaspar de Guzmán, con la que ya llevamos colaborando unos años, y bueno, en el futuro pues yo creo que también no va a haber ningún problema para seguir colaborando y desarrollando otros proyectos culturales que, como también deben ustedes saber, ya en el otoño que estamos ya hemos comenzado, bueno, pues dentro de una semana también aquí mismo en este teatro se celebrará la muestra de música antigua, que también tiene ya un recorrido consolidado de más de 20 años, y la programación cultural que todos los años hacemos aquí en colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla, ¿no? Así que, bueno, yo les deseo toda la suerte del mundo a esta asociación, a este proyecto, y, por supuesto, agradecer la presencia a todos los ponentes que, como el que nos va a acompañar en unos minutos, son prácticamente expertos en la materia y que seguramente nos va a deleitar. Así que muchas gracias y mucha suerte. Bueno, ahora voy a dar paso a presentar al primer conferenciante de esta tercera jornada, don Antonio García Baeza, al que agradecemos que amablemente haya aceptado la invitación que le hicimos hace unos meses. Nacido en Carmona en el año 82, es doctor en Historia del Arte, cum laude en 2016 por la Universidad de Sevilla y museólogo por la Universidad de Granada y de profesión. Sus líneas de investigación discurren alrededor de la pintura de la segunda mitad del siglo XVII entre Sevilla y la corte madrileña de Carlos II. Concretamente cuenta con diferentes publicaciones que versan sobre el trabajo en el Obrador hispalense y la Academia de Dibujo de Valdés Leal, Bartolomé Esteban Murillo y el pleno barroco sevillano, siendo especialista en la figura del pintor, diseñador y arquitecto real Francisco de Herrera el Mozo, del cual versó su tesis doctoral y del que cuenta con numerosos artículos. También
ha profundizado en el trabajo de las mujeres artistas dentro de los talleres, siendo profundo conocedor de las figuras de las hijas de Roldán, aquí en Olivares tenemos a María, y a Valdés Leal, así como de clausura. Si bien su ejercicio diario lo ejerce de coordinador de montaje de exposiciones en instituciones públicas, con la empresa Intervento, públicas y privadas, como el Museo del Prado, el Museo del Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Biblioteca Nacional de España, el Museo de Arte de Cataluña o la Fundación La Caixa. Destaca su labor como comisario en más de una decena de exposiciones, en las que ha pretendido poner en valor el patrimonio desconocido de su pueblo, de su histórico pueblo, Carmona. Además, ha sido el responsable de la catalogación de distintos archivos públicos y privados, así como de diversas labores de conservación y puesta en valor de monumentos, además de cuantiosos estudios históricos y artísticos centrados en diferentes aspectos de su ciudad. El doctor García Baeza cuenta con numerosas publicaciones, artículos y conferencias sobre pintura, dibujo y teoría del siglo XVII español, aunque su tema de estudio, como hemos comentado anteriormente, en los últimos 10 años, ha estado centrado en la figura del pintor sevillano Francisco de Herrera el Mozo. Estos intensos años de estudio e investigación han culminado con la gran exposición Herrera el Mozo y el Barroco Total, celebrada en el Museo del Prado del pasado 25 de abril al 30 de julio y comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Benito Navarrete Prieto. García Baeza ha colaborado de forma muy importante y estrecha con el comisario de la muestra en la redacción e ilustración del catálogo de dicha exposición, una exposición que ha puesto en valor a nivel mundial y creo que dándole el lugar que merece a un sevillano del siglo de oro, el tiempo en el que Herrera el Mozo deslumbró al mundo de su Sevilla natal hasta la Roma, en la que aprendió de los más grandes, llegando a conquistar la corte madrileña. Ha recibido, el profesor García Baeza, ha recibido el primer premio Ciudad de Sevilla 2012 al mejor proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. Y entre sus publicaciones se encuentran Entre el Obrador y la Academia, la enseñanza de las artes en Sevilla durante la segunda mitad del 600, hacia un nuevo concepto de la pintura sevillana de la calle Feria a la Lonja, Murillo, Valdés Leal, Herrera el Mozo y la llegada del pleno barroco, Luisa Valdés y la devoción fernandina, Francisco Herrera el Mozo, un pintor al frente de las obras reales de Carlos II, otras como el Panteón Real, del Panteón Real al Relicario, el debate final en torno al proyecto de Francisco Herrera el Mozo para la Capilla Real de Sevilla, el reflejo de la Semana Santa de Sevilla a través del cinematógrafo, la pintura en las clausuras de Carmona y la Sociedad Arqueológica de Carmona, un hito para el estudio de la antigüedad de los Alcores del Guadalquivir, desde los Alcores al Guadalquivir. Bueno, lo dejo con él después de esta extensa presentación, a él no le gusta tanto. Y seguro que nos va a deleitar y nos va a dar a conocer mejor lo que vemos diariamente y que a lo mejor desconocemos, que es la pintura de nuestra colegiata. Muchas gracias. Primero quería, antes que nada, agradecer tanto a la Asociación Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, por su invitación, amable e insistente, al final lo han conseguido, al Ayuntamiento de Olivares, también a su alcalde, por estar aquí hoy, y sobre todo pues a Basilio Rodríguez por sus amables palabras, que como él sabe creo que estaba cargando ya, ¿sí? No. Por sus amables palabras, que yo creo que no son tan importantes como parecen, pero bueno, parece mucho, pero no es tanto. Para mí es un honor estar en este entorno, porque aunque redunden mucho los nombres de Murillo, Herrera, Velázquez y demás, y que te redunden también mucho Prado, Museo del Prado, Reina Sofía, etcétera, etcétera, al final lo que a mí me interesa es la historia del arte local, y porque es la más cercana y que creo que es la que tenemos que conservar. Y aprovechando que solo tenemos un 2% de batería,
me extiendo un poco y diré que creo que lo grande está en lo pequeño en este sentido. Y nos da a entender, nos permite, la historia local nos permite entender mucho mejor la general. Y también que, como decía ahora mismo Basilio, la realidad es que hay veces que tenemos tanto patrimonio tan ingente que no miramos más que a los adoquines o al acerado y que a lo mejor deberíamos de mirar un poco hacia arriba. Y es lo que vamos a intentar hacer hoy con esta conferencia. Parece que, pero cuando la aprieta te vas a quedar aquí, ¿eh? Y te vas a quedar ahí con la... así, apretando la batería. Ahí parece que sí, ¿no? Venga. No respire. No, ahí se queda. Pues eso, que queden ahí los agradecimientos antes que nada. Espero no ser muy aburrido y sobre todo que aprendamos un poco mutuamente, ¿no? Porque a mí plantear esta conferencia me ha servido también un poco para volver a recuperar un espacio que tenía perdido en el sentido académico. Mi misión de esta tarde, por lo tanto, es aportar una visión muy personal al conjunto pictórico que se conserva en la Colegiata de Olivares. Y todos los datos en los que me voy a basar son datos ya de sobra conocidos, en su mayor parte, aportados por grandes historiadores del arte, que van desde Ceán Bermúdez hasta Francisco Amores Martínez, que ha sido su mayor investigador hasta el momento, pasando pues, por Enrique Valdivieso, Alfonso Emilio Pérez Sánchez, Benito Navarrete y todo aquello que circunstancialmente podamos aportar. Las ideas que se vierten aquí son mi percepción inicial de un neófito ante un tema, con lo cual, si hay algún error de bulto, digamos, local, no me lo tengan en cuenta. Para mí, mi percepción inicial a la hora de centrarme en el estudio de la colegiata es que el patrimonio de la colegiata es un patrimonio bastante bien conservado, pero que sobre todo es un patrimonio reflejo de sus mentores y de sus rectores. Todos ellos, yo creía que esto iba a ser una entelequia muy grande, pero al final, cuando he ido leyendo literatura sobre el tema, parece que todo el mundo se pone de acuerdo en ello. Todos los próceres tienen, en este caso, todos los promotores tienen un gusto muy pronunciado y también muy conocedores de lo que hacen. Se encuentran en todo momento en el signo de los tiempos, es decir, que siempre están en la contemporaneidad, en lo último. De tal manera que, aun pudiendo ser Olivares una periferia de Sevilla, en realidad está siempre al tanto de las más íntimas novedades que suceden tanto en la ciudad de Sevilla como fuera de la ciudad, y principalmente en la corte madrileña. De tal manera que evoluciona de manera paralela con la corte y con Sevilla, pero como una isla, le llamarían los medioambientólogos, una isla edáfica, es decir, algo que se queda aislado y que es único. En el caso de los condes de Olivares, como sabemos todos, consejeros reales, embajadores, virreyes, traen un gusto muy específico, un gusto que es de carácter internacional, un gusto intelectual. De hecho, ellos son grandes mecenas, como todos conocemos, de literatos y de artistas, ¿no? Entre otras obras, pues las obras velasqueñas, de todos es conocido, que se promocionan por parte de los condes. En el caso de los abades y los rectores, sus gustos son algo más nacionales, que no quiere decir que sean solo locales, porque siempre, aunque estén cercanos al ámbito hispalense, también hay rasgos estéticos exquisitos. Aquí trabajan los grandes autores, ya hemos hablado de palabras como Roldán, ¿no? de nombres, como veremos más adelante, como Tobar, primeras líneas, digamos así, primeras espadas del arte hispalense. Ruiz Giscón, García de Santiago, Hita del Castillo, nombres que se dejan caer muchas veces como atribuciones, pero que posiblemente y muy acertadamente sean realidad. Y en algunos casos trayendo a personas conocidas, como es el caso, por ejemplo, del abad Francisco de la Calle, que fue cardenal de Santiago de Compostela, y se trae a Olivares a su convecino gallego, Bernardo de Cabrera, para hacer la sillería de coro, así a principios del siglo XVII,
porque era de su gusto, ¿no? Es por ello que, para dar coherencia al relato que voy a intentar realizar esta tarde, vamos a hacer uso de una secuencia cronológica a través de los principales responsables de la institución religiosa y, por ende, del inmueble. Es decir, los patronos, los abades, los miembros de coro y los artistas que pasan por la sede, simplemente como un recurso literario que nos va a servir para cimentar el coloquio en el que hoy vamos a mantener. Yo sé que para todos vosotros los hitos son conocidos, pero creo que es interesante que la historia del arte, o sea, las obras no queden como un paréntesis dentro de un paréntesis más o menos estético, más o menos interesante, más o menos curioso, sino que le demos su cabida dentro de lo que diría mi profesor Álvarez Santaló, dentro de los cajoncitos que supone la historia, ¿no? Porque es interesante, porque el arte, al fin y al cabo, para mí al menos lo es una respuesta antropológica a la realidad de cada uno. Es decir, la sociedad de los vecinos de Olivares en el siglo XVII necesitaba este arte. Entonces tenemos que explicarlo ahí. A todos estos patronos y al devenir histórico de Olivares se debe la génesis de este complejo inmueble patrimonial que hoy en día es la parroquia de Santa María de las Nieves y que afortunadamente y de manera muy curiosa apenas ha desvirtuado en su sentido original, manteniéndose en gran medida su función, su coherencia estética y sobre todo su significante iconográfico y simbólico, y de ahí nuestro título, Pintura y símbolo en la Colegiata de Olivares. Tendremos tres grandes apartados en esta conferencia. El primero de ellos es la colegiata antes de la colegiata, entre el manierismo y el naturalismo. Vayamos a los hechos ya conocidos. En 1590, Enrique Guzmán de Rivera, que será el segundo conde de Olivares, que por entonces ejercía el cargo de embajador de la corona de España ante el papado en Roma, donde coincide con 3 papas diferentes, consigue la licencia de su santidad del Papa para fundar una colegiata sobre la ermita preexistente dedicada a la Virgen del Álamo. Una virgen que era un icono fernandino, como muchos de los que aparecen por la zona, con diferentes tipos de leyendas. Hablamos en mi pueblo, por ejemplo, de la Virgen de Gracia. Este nuevo espacio tiene un uso claro, como nos han comentado con anterioridad. El santuario se convertirá en el panteón familiar. Un espacio fúnebre que se plantea desde el inicio con una bóveda situada bajo el presbiterio, bajo donde se dice la Eucaristía, es decir, un espacio donde se celebran las principales ceremonias litúrgicas y paralitúrgicas de Olivares. De tal manera que todas, de una manera extraoficial, digámoslo así, porque no se permitía desde el punto de vista canónico, todas las misas y actos litúrgicos que se dijeran en Olivares, al final iban encomendadas de manera soslayada a todos aquellos que estaban enterrados debajo del presbiterio, es decir, la familia de los condes. Esto sucedía solo en Olivares y solo en el panteón del monasterio del Escorial, el panteón real, porque así lo dispuso Felipe II, de tal manera que podemos hablar que el segundo conde de Olivares hace eco de una tradición hispana muy particular. Más aún, como es sabido de todos y como hemos dicho con anterioridad, intrínsecamente unido a este carácter de panteón, encontramos la segunda función del nuevo inmueble, que será la de relicario. Detrás de esta función se encuentra, como también es muy conocido, el impulso de una piadosa condesa, la doña María Pimentel y Fonseca, hija del conde de Monterrey, que durante sus años de estancia entre Roma y Nápoles y demás, y bajo la connivencia de los diferentes papas, los 2 Gregorios, se hizo con un amasijo de reliquias importantes que terminaría trayendo consigo a Olivares. No con ella, pero de otra manera, lo explicaremos.
Como relata Amores Caredano, es ella la que personalmente recopila pues, este grueso de reliquias de santos hasta generar uno de los mayores conjuntos de relicarios de España, que no debemos olvidar tampoco el contexto en que la corona de los Austrias, digámoslo así, se convierte en uno de los grandes referentes del catolicismo romano. ¿Dónde está la otra gran colección de reliquias? Pues también en el monasterio del Escorial, de tal manera que podríamos decir que el conde pretende hacer un pequeño espacio simultáneo al del Escorial aquí, digámoslo por lo menos en cuanto al uso y no en cuanto a la forma. En este sentido, este conjunto es profiláctico, es decir, es una palabra muy grande, pero es solamente que permite preservar a las personas que lo contemplan ante algún acto que pueda suceder o ante alguna enfermedad, por ejemplo, una epidemia como la que hemos sufrido recientemente. Pero también es un espacio taumatúrgico, es decir, que es un espacio en el que permite, que puede darse milagros, que pueden darse elementos prodigiosos. Y también profiláctico, taumatúrgico y también, sobre todo, simbólico. Y de tal manera que cuando las reliquias llegan a Olivares, en un periplo que va desde Nápoles a Madrid y desde la corte de Felipe IV al Alcázar de Sevilla y de allí a la Colegiata, por fin en 1632, este conjunto se expone a veneración de todos los fieles de Olivares, adquiere este nuevo carácter, el sentido de propaganda, el sentido simbólico de la protección de la familia Guzmán sobre el resto de la ciudad. Este conjunto de santidad se compone de 80 reliquias, de 80 relicarios y casi 200 reliquias que afortunadamente se encuentran en restauración, entre las que sobresalen, y no lo olvidemos nunca, dos reliquias importantes. Por un lado, la sangre de Cristo, un trozo de cuerpo también parece ser, y por otro lado, una astilla del pesebre de Belén. Ambas marcarán el sentido cultural de la institución y con ello también el argumento iconográfico de todo el inmueble, hasta el punto de que la escena del nacimiento de Cristo, a partir de esta cuna, se convierte en el escudo de la futura colegiata, título que otorga Urbano VIII al famoso conde duque. Un tercer elemento que acarrean los primeros patronos desde Roma es la de la advocación de la propia institución, Santa María de las Nieves, que intrínsecamente está unido al pasaje del nacimiento que hemos visto con anterioridad, al pesebre. Este título, lo veremos más adelante, proviene directamente de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, cuyos beneficios y prebendas religiosas recaen sobre esta nueva institución. Más adelante analizaremos este pasaje, como digo, pero ahora es interesante analizar los paralelismos intencionadamente buscados entre los patronos de la colegiata y los nobles romanos que tuvieron la fortuna de que se le apareciera la Virgen y nevara en Roma en mitad de agosto. De tal manera que, como milagrosos son los patronos romanos que permitieron saber dónde edificar una ermita a la Virgen en medio de Roma, la primera del mundo, igual de importantes son los señores condes que nos vislumbraron al pueblo de Olivares para disponer dónde debía de estar la casa de la Virgen. De tal manera que la colegiata debe intuirse como un ejemplo a seguir, como un espacio de identidad de la corona hispana, como hemos dicho, como primera basílica dedicada a la Virgen y como capilla, pesebre y espacio de reliquia, además de espacio fúnebre que siempre se comenta. En este sentido, y de manera transversal, encontramos otro elemento que aparentemente es menor, pero que marca un prurito religioso, el prurito religioso de los patronos, y que con ello da aún más loor de santidad a la estirpe de los condes. Hablamos de la aparición dentro de las ramas de la propia institución de Santo Domingo de Guzmán, creador de los dominicos,
que entronca con la Casa de Olivares, con la que dicen ellos estar emparentadas. El propio conde de Olivares fundaría el monasterio de la Inmaculada Concepción en Loeche, dedicada a las monjas dominicas recoletas por este asunto. Con todos estos mimbres podemos realizar un salto en el tiempo hasta la actualidad, y si vislumbramos la planta de cruz latina inserta en caja de la Colegiata de Olivares, podemos verificar cómo encontramos el espacio fúnebre, el espacio de reliquias, y cómo todo ello entronca en el mismo eje con el elemento principal de la casa, la Virgen. La Virgen que se convierte desde nieve a Inmaculada y que en todos los pasajes son siempre abocados a su espacio con el nacimiento. Nieves, que es una Virgen con el niño sedente, nacimiento, aparición de los Reyes Magos, hasta llegar a la Virgen de la Carbonera, como veremos más adelante, que es Inmaculada, que en el fondo no es más que entrar en la iglesia y encontrarte con la Virgen embarazada con la expectativa hasta llegar al nacimiento de Cristo, si hacemos el viaje de abajo de la nave hasta el presbiterio. Pero bueno, estas cosas son muy abstractas. Vamos a hacerlo viéndolo in situ, a partir de las pinturas vistas desde el punto de vista cronológico con el que fueron realizadas. En este sentido, hemos de marcar que los condes hacen uso, como ya he dicho, de los artistas que tienen a mano y en los que confían, y por tanto, si para la arquitectura hacen uso de los arquitectos del Alcázar, para las pinturas pues harán uso de los que tienen más a mano. Empezamos con la mirada de Gregorio XIII, que al fin y al cabo es quien está detrás de que Olivares tenga hoy casi una colegiata. Esta obra, que se encuentra en Olivares, es una obra de interesantísima factura, es copia romana, por lo que veremos ahora, realizada a partir de un original romano, que es obra de la pintora Lavinia Fontana. Forma parte de las obras del conjunto de pinturas donadas por el segundo conde de Olivares a la colegial en sus memorias post-mortem, y debemos de recordar en este momento que fue uno de los grandes compradores de arte durante la segunda mitad del siglo XVI. Se trata de un óleo sobre lienzo que debió ser realizado durante la estancia de los condes en Roma como embajadores y el pontificado del Santo Padre representado, que es Gregorio XIII, con lo cual podemos fecharla en torno a 1582-1585. La historiografía asignó su creación antiguamente a Tiziano, lo cual no era raro por el tipo de factura que tiene hecho, y por la composición. Recientemente se ha atribuido a Fontana una de las pocas pintoras conocidas como creadoras per se, es decir, pintoras en sí, y a la que hace apenas 2 años el Museo Nacional del Prado dedicó una exposición junto a Sofoniz Bangustiola. Esta teoría parte de un hecho concreto, que es que existe el cuadro de origen, que es el que tenemos ahora mismo a vuestra derecha, que se conserva en una colección privada, que la artista realiza directamente al Papa Gregorio. ¿Quién es Lavinia Fontana? Pues es, como digo, una de las pocas mujeres pintoras, con el nombre de pintoras, de la Edad Moderna. Según el arquitecto Ottaviano Mascarino, que no es cualquiera, que fue director de la Academia de San Luca en Roma, y cito literalmente, fue una valiente pintora. Se trata de una pionera que llegó a formar parte de la Academia de San Luca y que fue pintora de corte de 2 papas, reconociéndose su notoriedad entre sus propios contemporáneos. Es una mujer boloñesa, hija de un pintor que también era famoso, Próspero Fontana, y tiene un estilo muy manierista, muy marcado,
y en transición a lo que le llamamos el primer barroco. Destaca sobre todo como retratista y por realizar pequeñas obras de gabinete, siendo la primera mujer que conocemos en la historia en abrir su propio obrador. El estilo de Lavinia, como vemos en el cuadro original, es de colores vivos, muy exquisito en el tratamiento de las texturas textiles. O sea que vemos muy bien perfectamente que es el terciopelo, a diferencia de, pues, posiblemente del algodón. Se nota perfectamente esas texturas y también el tratamiento de las encarnaduras vivas, con unas composiciones muy rotundas, unas composiciones muy en primer término, como vemos aquí, y sobre fondos neutros. En sus retratos utiliza pues tipologías muy variadas, pero habitualmente utiliza elementos de la vida cotidiana del retratado. Aquí, por ejemplo, tenemos otro retrato de ella, que es del médico Jerónimo Mercuriales Forti, que vemos cómo utiliza para representar al médico, pues utiliza un texto de anatomía, ¿no? En este caso, los rasgos pues, son los mismos en ambos casos. Son retratos sedentes, siempre mirando de cara al espectador, con las manos muy marcadas indicando el oficio y con un fondo aparentemente neutro, ¿no? Pero sobre todo con unas facturas faciales, un retrato muy bien hecho. Lo que nos da a intuir, por lo menos en mi percepción, que utiliza seguramente objetos para realizar el retrato, como una cámara oscura posiblemente. Lavinia Fontana conoció a Ugo Bonangioni, que después será futuro Gregorio XIII, lo conoció en Bolonia, en su tierra, como obispo, y allí fue su protector. De tal manera que cuando llega al papado lo retrata con todos sus elementos, ¿no? Lo inmortaliza sentado en la sede, que es el trono de Pedro, es su punto importante, ¿no? Comparado con el retrato anterior, vemos que tiene un punto de vista bajo. ¿Por qué? Porque los papas siempre, si veis, por ejemplo, los sacerdotes están un estrato siempre por encima, ¿no? El Papa también siempre iba en su silla gestatoria y siempre estaba en un estrato por encima porque se encuentra más cerca de Dios, ¿no? Entonces, el retrato es un retrato desde el punto de vista, desde un punto de vista bajo. Se encuentra sobre un fondo neutro y se recorta con el terciopelo púrpura de la cochinilla, tanto en el birrete, con el armiño blanco alrededor, ¿no? El gorro que después Papá Noel lo recogerá, porque es la realidad, viene de aquí, y con la esclavina también purpurada de la cochinilla y con el armiño. Pero destaca sobre todo porque lleva el anillo papal en la mano y lleva en la otra un documento, que en el caso de la copia de Olivares, intuimos, entendemos y debemos de creer que es el permiso para la fundación del espacio fúnebre del conde. En comparación, como vemos, y contraponiendo las dos imágenes juntas, es evidente que no salen de la misma mano, pero sí es evidente otro rasgo, ¿no? Que quien lo ha realizado no lo ha realizado desde una estampa, que sería lo común, ¿no? Lo ha realizado directamente desde el original, por lo tanto podemos comprender que se trata de un pintor romano. De hecho, se denota muy bien en los rasgos físicos y en la calidad de las manos, sobre todo, y en la forma del trazo de lo que es la sotana. Es una obra de interesante factura y que creo que en una futura restauración pues dará mucho de sí. Si continuamos con nuestro viaje cronológico, seguirá los pasos de su padre, Gaspar Guzmán, el conde duque de Olivares, famoso valido de Felipe IV, desde 1622 hasta su caída en desgracia en el año 22 hasta su caída en desgracia en el año 43 y su muerte cercana en el tiempo. El conde duque nació en Roma, eso es importante, y se crió entre Nápoles y la corte madrileña. Y fue desde joven una persona de muy gran habilidad política y de extraordinaria capacidad de trabajo.
Apenas reside en Sevilla desde 1607 a 1615, pero en ese periodo de tiempo, en su condición de alcaide del Real Alcázar y de las Reales Atarazanas, se hace notar siendo el centro intelectual de la ciudad, ¿no? Alrededor suya se reúnen el canónigo Pacheco, el bibliófilo Francisco de Rioja o el pintor también sobrino del anterior Francisco Pacheco, que será el suegro de Velázquez, futuro Velázquez, y Juan de Fonseca, ¿no? Además de ser Sevilla el lugar donde inició su gran colección bibliófila, una de las mayores de toda la época. Todos estos eruditos partieron con el conde a su marcha en el año 15 a Madrid como parte de su núcleo de confianza cortesano, cuando fue llamado a servir al príncipe Felipe, futuro Felipe IV, generando lo que se viene a denominar por la historiografía como la corte sevillana, ¿no? Cuya mayor gloria es Diego de Silva y Velázquez. Bajo su mandato, el templo de Olivares adquiere en 1625, como se ha nombrado, el carácter de colegiata con estatutos y coros propios. De manera que lo que consiguió realmente de Urbano VIII, lo más importante, es la exención de mitra, que es no depender del arzobispado, conteniendo así abad y cabildo propio, lo que suponía en la práctica pues libertad jurídica, religiosa, de todo tipo, dando lugar durante toda la Edad Moderna a numerosas tensiones entre una institución y otra. Bermondo Resta, como maestro mayor del Alcázar de Sevilla, proyecta, a orden del conde duque, proyecta la planta del nuevo inmueble, que tiene que ser esta colegiata, que en su esencia general llega hasta nuestros días, pudiendo decir que la planta de cruz latina inserta en basílica de 3 naves y capillas laterales ya estaba como ese germen, lo dispuso el gran Bermondo Resta. Según los estatutos publicados a fines del siglo XVIII, la iglesia colegial como patronato de los condes duques, y el inmueble debía contar con una bóveda de enterramiento, con una cámara de reliquias y con un altar que debería de contener una Madonna en el ático, así como 2 altares laterales que contuvieran las escenas del nacimiento y de la adoración de los reyes. Evidentemente los reyes como similitud de los reyes de España, está claro, ¿no? Dando comienzo, sin duda, al sistema iconográfico que anteriormente descrito, que hemos hablado de virgen, cuna, nacimiento, adoración y adoración. El lento desarrollo de todas estas obras obligan a un rediseño constante hasta que su sucesor se haga cargo y levanta finalmente la capilla mayor, la sacristía y las capillas de las reliquias, etcétera, disponiendo en ella un adorno y un ajuar litúrgico que estaba ya acordado de antemano, pero que se hará en su contemporaneidad. De este conjunto, la pieza primitiva, de la primitiva capilla, se conservan varias piezas. La principal de ellas es la procesión, el cuadro de la procesión al Monte Esquilino, o la fundación de la iglesia de Santa María de la Mayor de Roma, o el milagro de las nieves de la Virgen de las Nieves. En este sentido, ¿por qué tiene 3 posibles nombres? Porque se mezclan 3 pasajes en una sola escena, ¿no? El sentido de retablo ya de por sí nos llama la atención. Es un retablo a la italiana. Sabemos que el profesor Amores Martínez recoge un primer retablo realizado en 1606 en mármoles italianos, que posiblemente sería polícromo, como suele ser habitual, que no sabemos si se llegó incluso a montar. Pero finalmente sí se monta este altar en el testero de la colegiata, es decir, en el frontal de la iglesia, con un carácter netamente italiano. Los italianos se difieren mucho en nosotros a la hora de responder a lo que tiene que ser el altar. Sobre el altar, como veréis en casi todos los espacios italianos, lo que disponen es una pala de altar, que es un cuadro de grandes dimensiones, a diferencia de nosotros que hacemos los retablos en casillas, ¿no? Entonces, bueno, este retablo a la romana que traen los condes
es el primero que estuvo dispuesto en Olivares. El tema es el milagro de la fundación de Santa María la Mayor de Roma y está recogido en el Breviario Romano el 5 de agosto. Es una reseña muy pequeñita del Breviario Romano y narra la historia, así rápida, que seguramente la sabréis todos, del patricio Juan y su mujer, cuyo nombre desconocemos. En la noche del 4 de agosto sueñan con que la Virgen se les aparece y les dice: donde os dé una señal, allí construiréis una iglesia. Fueron al Papa y allí el Papa Liberio decidió salir en procesión con toda la corte y los romanos por su parte, y finalmente el 5 de agosto del año 367, en mitad del Monte Esquilino, nevó, y disponiendo sobre el suelo la planta que debía tener la iglesia, ¿no? Sobre el significado de este milagro, realmente es una manera de explicar la que fue la primera basílica dedicada a la Virgen en la ciudad de Roma, tras firmarse el dogma de la maternidad, es importante lo de la maternidad, hablamos de la cuna, de la maternidad de la Virgen María en el Concilio de Éfeso, que será en el año 431, de tal manera que se construye dentro de esa iglesia una gruta denominada Gruta de la Natividad, que se hace a imagen y semejanza de la de Belén, donde además se colocan las reliquias del Santo Pesebre, una de cuyas pequeñas briznas se conserva en Olivares. Se trata de una basílica muy unida a la corona española, sobre todo gracias a los esfuerzos del conde duque, de tal manera que incluso en esa basílica existe una escultura de Bernini que representa a Felipe IV. El autor anónimo de esta obra que tenemos en pantalla presenta el resultado final de todo este relato, es decir, cuando el Papa Liberio ya se encuentra en el Monte Esquilino y tras él se encuentran toda la curia romana, y enfrentados a él se encuentran los dos patricios y todo el pueblo romano. En el centro, el espacio nevado, en el cielo, la Virgen haciendo un rompimiento de gloria, haciéndose presente en el espacio. Por lo tanto, el poder civil y el poder religioso representados en un mismo espacio y unidos bajo la cúpula de la Virgen. En estos elementos vamos a ir reparando. Siento la imagen, pero es la que me ha dedicado Basilio, sí que es la que tenéis que acercaros a la iglesia para poder verla bien, ¿no? En el rompimiento de gloria, como vemos, aparecen la Virgen con el Niño, rodeada de querubines, tal y como se representa en la Basílica de Roma. Es decir, vestida de azul, con el manto sobre su cabeza, y la túnica roja, y el niño vestido de amarillo, con el libro sobre las manos y en actitud de bendecir. Cuando se refiere a la Madonna, el conde, en sus escritos, se refiere a esta Madonna. Es una transposición, por tanto, el dibujo la pintura de Olivares es una transposición libre del dibujo de la Salus Populi Romani, la protectora del pueblo romano, una imagen muy importante para Roma, pues es la primera, por ejemplo, que visitó el Papa Francisco o la que estuvo en la plaza del Vaticano de San Pedro cuando la epidemia última que tuvimos. Es la conocida como Vírgenes de las Nieves y el mito comenta que fue realizado por el propio San Lucas, fue pintada por él, pero realmente se trata de un icono bizantino que se llevó en el año 500, se trasladó hasta esta sede en el año 590. Como digo, es lo que denominaríamos así en historia del arte una Theotokos, es decir, una virgen que es sede, que es asiento del niño, y un Pantocrátor, es decir, un Cristo que bendice, con la Biblia en las manos. Y así lo quería representar el conde. El diálogo, por otra parte, vemos en la zona baja de la pintura, el diálogo entre el patricio y el papa, en actitud, mientras que dialogan el papa y el patricio, la patrona está orante. A mí esta transposición podríamos extrapolarla
al segundo conde de Olivares, hablando con el señor Papa Gregorio XIII, y su mujer, mientras tanto, buscando las reliquias, y esta es la realidad de lo que está pasando aquí, y es lo que el pueblo de Olivares, los vecinos de Olivares, veían en esta pintura. Y debajo de ellos, ¿quiénes están? Dos manos, la mano que señala al patricio, al conde, y una segunda mano que señala a la basílica, que señala al plano, que señala al arquitecto. El arquitecto, si aumentamos la imagen, podemos ver que tiene en ese espacio, tiene el compás en las manos, y la basílica es redonda, porque el espacio redondo es el signo de lo perfecto. Podía ser esta obra, que parece que viene de Roma, podía ser las intenciones originales que la basílica original fuera a ser redonda, no lo sabemos. Puede ser una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Este repoussoir, que llamarían los historiadores del arte, parece así mandarnos una imagen ideal de la futura capilla. No existen fuentes visuales, es decir, no existen antecedentes visuales de esta imagen, estampas, dibujos que sirvan de precedentes, al menos yo no lo he encontrado, pero estamos seguros que seguramente existieron. En mi opinión, esta pintura es una gran pintura, una buena pintura, que tiene que fecharse a principios del siglo XVII, en los albores del barroco hispalense. El autor es conocedor de los trabajos, sin duda, de Herrera el Viejo, de pinturas, si tenemos en la cabeza, como el Colegio de San Buenaventura, en la que hay muchas cabezas unidas unas tras otras, como las que podemos ver aquí, ¿vale? Que son retratos que posiblemente sean retratos de los propios, del propio coro de Olivares, que denota un tratamiento muy naturalista y un juego también de cabezas y gestos muy interesantes. Y también lo vemos en la estela muy próxima a las obras de Antonio del Castillo. En cuanto a lo simbólico, es muy curioso haceros ver que arriba está el pabellón basilical, para hacernos entender que se trata de la Basílica de Roma, y en el otro lado está la bandera de Roma, ¿no? La vida de la pieza, pues ya la sabéis, ha sido muy complicada, y una vez pasó del retablo mayor, sabemos que en el año 1666 fue retirada al Hospital de la Veracruz y posteriormente vuelta a finales del 18 hasta la Colegiata, donde hoy se conserva. Hablando de Madonas, me pareció muy interesante un conjunto de piezas que Basilio me hizo llegar y que nos dan a entender un poco, o por lo menos quiero entender, cómo evoluciona la imagen de la Virgen del Álamo a Madonna italiana, digamos a la Populi Romani, hasta Inmaculada. Y cómo todo eso se confunde en este espacio entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Vemos aquí, por ejemplo, dos miniaturas de la Colegiata de Olivares, que tienen en común tres elementos. Por un lado, la Virgen de pie, por otro lado, la capilla, y por otro lado, dos capillas diferentes. Por lo que vemos, se habla que posiblemente una sea la ermita original y después la segunda el santuario. Y un tercer elemento, que es la nieve. La nieve se puede vislumbrar tanto detrás de esta casa como aquí en un monte nevado. La primera de las piezas, la de la izquierda, corresponde a un cantoral conservado, que es la Antífora común de los santos, que se atribuye a Jerónimo de Horta a finales del siglo XVI, y que es la que podemos ver la primitiva figura de la Virgen del Álamo de pie, con el niño en sus manos, pero que tiene los colores de la Virgen de la Madonna italiana. De tal manera que ya se está confundiendo con las nieves. La segunda es un Kyrial, que también es anónimo, de finales del XVI, en la que la imagen sobrevuela ya la nueva capilla idealizada, y que además de estos elementos conlleva también el escudo de los Guzmanes abajo, y que lo vemos aquí abajo,
y los protectores de la casa a los dos lados. El conocido Santo Domingo de Guzmán y San Diego de Alcalá. El tercer elemento es el tercer cuadro, el que está abajo, es el que se encuentra en el ático del retablo protobarroco de San Ambrosio, que es el retablo más antiguo que se conserva en la iglesia, que posiblemente provenga del espacio anterior, y es la aparición ya así de la Virgen del Álamo, que la vemos sedente, tal y como es la imagen del icono fernandino, pero con los colores de la Teotocos romana. ¿Esto qué quiere decir? Que la policromía actual de la Virgen, que posiblemente es una policromía del siglo XVIII más probablemente, viene a actualizar la imagen, a convertirla poco a poco en una Virgen de las Nieves. Pero posteriormente, como veremos, esta iconografía evolucionará con el propio dogma de la Inmaculada, por preferencias devocionales del conde duque de Olivares, de tal manera que se trata de un caso muy interesante en la que podemos ver la Virgen del Álamo, la Teotocos romana, cómo evoluciona hacia una figura mixta, que es la Virgen de las Nieves, al modo de Olivares, y finalmente cómo esa Virgen de Olivares se convierte en la Tota Pulcra, que es el precedente de la Inmaculada. La Tota Pulcra va también, casualmente, de azul y rosa, y después ya Pacheco se inventará aquello del blanco y celeste, que conocemos hoy en día. Y no es nada al albur lo que estoy diciendo o algo que parezca que tal, sino que es que la defensa de la Inmaculada y su traspaso de Tota Pulcra a Inmaculada es un elemento que lleva intrínseco el propio conde duque de Olivares y que lo promociona dentro de la corte. Un elemento que se lucha en Sevilla, con los movimientos de sangre, la lucha de sangre de Sevilla, que codifica Francisco Pacheco, Velázquez y sus amigos, y que finalmente lo lleva el conde duque a Madrid y que será Felipe IV, Mariana de Austria y finalmente mi querido Carlos II, quienes consigan que se conviertan en liturgia o paraliturgia a la española. Por eso es muy importante ver que Olivares, digamos, es uno de los centros de esta lucha inmaculista, y gracias al conde. Soy muy pesado, pero quiero machacar esas cosas. El caso de la procesión al Monte Esquilino no es único en cuanto a las atribuciones a Roelas aquí en la Colegiata de Olivares. Todas las pinturas de transición hacia el barroco que se conservan aquí se han atribuido en un momento o en otro a Roelas, al maestro flamenco, pero sinceramente yo no las veo. No pasa nada, no las veo. Quizá es una necesidad de encontrar un testimonio artístico, como pasa en Utrera con Francisco Ruiz Gijón, que toda escultura del 18 se convierte en Ruiz Gijón en un momento dado. Pero son todas magníficas pinturas. Sabemos que Roelas en 1614 fue nombrado capellán real y se fue a sabemos que Roelas es un pintor manierista que aprendió, siendo flamenco, aprendió en Italia y que al final del siglo XVIII viaja, no sabemos cuándo, a Valladolid y que en 1604 obtuvo prebenda y favor del conde duque de Olivares para trasladarse aquí a la villa de Olivares, donde se dispuso su propio obrador, en el que salieron grandes obras del primer barroco sevillano, como por ejemplo esta Inmaculada Concepción adorada por el padre Fernando de la Mata, también del grupo del núcleo cerrado del conde duque, que realiza posiblemente aquí en su obrador de Olivares en 1612 y donde podemos ver cómo sería una pintura de Roelas en su primera etapa dentro de Olivares. Una pintura que nada tiene que ver con lo que hablamos con anterioridad, no tiene que ver nada con las imágenes que hemos visto anteriormente y que se conserva hoy en día en la Gelmanden Gallery de Berlín.
En el año 14, del siglo XVII, evidentemente, se marchó a Madrid cuando es nombrado capellán real, creyendo que va a formar parte también del cortejo de pintores de la corte. Sin embargo, al ver que finalmente no entra, vuelve a Olivares, donde falleció como miembro de la colegiata y donde está enterrado hoy en día. De tal manera que tenemos 2 estancias acotadas para Ruelas en Olivares, 1603-14, 1621-25. Toda esta necesidad que tenemos hoy de Ruelas en Olivares proviene del historiador Juan Agustín Ceán Bermúdez, en cuyo apartado dedicado a Ruelas pues habla, dentro de su diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes de España, dispone una serie de aseveraciones que sin duda hay que ponerlas en tela de juicio, pues ni Juan Agustín Ceán Bermúdez conoció la documentación, ni tampoco fue coetáneo, con lo cual se habla solo a partir de entelequias. Hablamos, por ejemplo, de textos como, dice Bermúdez, la fundación de la Colegiata de Olivares fue causa de muchos pleitos entre la Catedral de Sevilla, por lo que hallamos en ella todos los documentos que esperábamos. No hallamos todos los documentos que esperábamos, por no haber pasado en autos y otros archivos. No obstante, encontramos que el licenciado Juan de Ruelas era prebendado en 1603 en aquella capilla, llamada así entonces porque todavía no era colegiata. Pintó por aquel tiempo para el licenciado Alonso Martín, tesorero prebendado después de la misma colegiata, 4 lienzos de la vida de la Virgen que dejó a esta iglesia, la que los vendió más adelante al abad don Luis Francisco, y por su muerte volvieron a la colegiata donde existen. Por ejemplo, dice después, perteneció Ruelas en la corte permaneció Ruelas, que está muy chico, permaneció Ruelas en la corte algunos años hasta que volvió a Sevilla y de allí a Olivares en el 624, en que la capilla fue elevada a colegiata, aunque no se formalizó por los pleitos hasta 1627. Fue entonces, esto es, en 1624, nombrado canónigo y pintó para su adorno 2 cuadros grandes, que uno representa el milagro de Nuestra Señora de las Nieves para el altar mayor, como su titular, y el otro, un nacimiento del Señor que se halla en aquel archivo, nota de su muerte el día tal. Y cuando habla de las obras en sí, dice, el nacimiento en Olivares, colegiata, el nacimiento del Señor en el altar de la nave del lado tal, y en el hospital, la capilla del cuadro que está en Nuestra Señora de las Nieves. De tal manera que esta confusión obligada nos ha seguido manteniendo en esta tesitura que, por fortuna, recientemente Enrique Valdivieso ya dispuso que no era. Pero bueno, vamos a ir avanzando sobre estas atribuciones a Ruelas porque me parecen interesantes y a mí divertidas. Dentro de los 3 altares iniciales de la iglesia, como hemos visto, se encuentra el dedicado al nacimiento que Ceán y Mayer pues atribuyen a Ruelas, y esta obra que el profesor Valdivieso ha desestimado con buen criterio. Recientemente Amores Martínez lo equipara a uno realizado por Antonio Fajardo en 1707 para el trascoro, lo cual yo no lo doy por todo de seguro, pero tampoco tenemos contrastes como hacerlo, ¿no? Mi opinión es que se trata de una obra anónima del primer cuarto del siglo XVII, evidentemente y sevillana. La composición es una composición en aspa, como veis. En aspa lo decimos porque si fijamos las miradas, todas van al niño y, al contrario, también van al niño. Eso se llama una composición en aspa, cuyo centro es el niño, dispuesto sobre una ruina clásica romana que vemos al fondo, en la que aparece la Sagrada Familia en actitud de revelación alrededor de multitud de pastores. El simbolismo yo lo traslado un poco más allá. Esta señora que aparece detrás en el fondo no viene a ser más que la transposición de la caridad romana, y el resto de elementos, los pastores, vienen a hablar un poco del pueblo
del pueblo de Olivares, de las personas que se acercan al pesebre. Porque realmente el protagonista de este cuadro no es el niño. El protagonista de este cuadro es el niño y el pesebre, es el nacimiento. ¿Y por qué? Porque tenemos la reliquia aquí. Vemos esto en un gesto muy claro, en el gesto de San José. Si veis San José no está con la vara en las manos, como siempre ha estado, señalando a un lado. San José está rezando, se está bendiciendo, tal y como bendicen los sacerdotes en la Eucaristía. De tal manera que estamos ante un elemento. ¿Qué es lo que significa? ¿Para qué sirve este cuadro? Pues este cuadro nos está diciendo: señores vecinos de Olivares, fieles de esta iglesia, aquí se conserva la reliquia que es lo más preciado, ha tocado al niño Jesús, ¿no? Eso desde el punto de vista, desde el plano simbólico, además, bueno, también, por ejemplo, el niño que está en la parte inferior porta 2 tórtolas, que son signos de la infancia y de la inocencia, y abajo también tenemos dos ovejitas, 2 corderos, pues que al fin y al cabo Cristo es el cordero sacrificado y el moscóforo, ¿no? el que porta el cordero, el pueblo de Dios. Por eso digo que en este cuadro están representados el pueblo de Dios y no sé si incluso en estos 2 elementos podemos ver también a sus patronos. Comparándolo con un nacimiento de Roelas real, que sabemos a ciencia cierta que es de Roelas, vemos la diferencia tan abismal que hay entre ambas obras. Sí hay elementos que son comunes y que nos pueden llevar a equívoco, como el pequeño tamborilero de la zona inferior, pero ese niño es un niño que aparece en multitud de cuadros de la época, es un niño que aparece en estampas flamencas y que se suele disponer como un elemento anecdótico dentro de este carácter naturalista. Pero vemos, por ejemplo, como la Virgen en nada se parece su postura, ni tampoco se parecen los tipos físicos. Ya veis aquí a San José en actitud de oración y con la vara en la mano, ¿no? No tiene gran semejanza, pero sí sabemos que es una obra en el entorno de Antonio del Castillo o un autor parecido. Por otro lado tenemos del siglo XVI, que también ha sido, principio del siglo XVII, también ha sido unido a Roelas, este gran lienzo de San Cristóbal, que se encuentra dentro de un interesante marco barroco dentro de la iglesia, en el trascoro, creo recordar, ¿no? La representación de San Cristóbal es muy habitual dentro de la campiña sevillana, también, por ejemplo, en mi tierra, y también en el Jarafe, porque es uno de los 14 abogados contra las epidemias. Entonces, San Cristóbal, San Sebastián y San Roque suelen ser los más representados, ¿no? Y San Cristóbal se representa siempre cerca de la puerta. ¿Por qué? Porque es una transposición del dios Melcar de los tartésicos, de Hércules romano, de Heracles. Es decir, en los templos de Zeus, por ejemplo, en los templos de Melcar, lo sabemos en Cádiz, por ejemplo, siempre se representaba en la puerta a Hércules, a Heracles, a Melcar, que después se transformaría en San Cristóbal, Cristóforo, el que porta a Cristo, como un elemento taumatúrgico que sirve para el que entra y para el que sale para pedir salud siempre, ¿no? Siempre se rezaba a San Cristóbal para pedirle esa salud y por eso aparece tantas veces pintado. En este caso, este Cristóforo que porta el niño, en mi opinión, debe de ser de un obrador sevillano del segundo tercio del siglo XVII, ni siquiera de la primera parte, y su pintor anónimo conocía la pintura del pintor romano Horacio Borgiani, que se conserva, hay varias copias, ¿no? En Roma, en Londres, y esta, que curiosamente se conserva muy cerquita, en Gelbes, y como veis,
copia los mismos gestos, ¿no? Las mismas gestualidades, porque habitualmente se copia la estampa de Durero, pero en el caso de Olivares se copia al San Cristóbal romano. Vemos que en los dos casos tiene la pierna flexionada, como con el gesto de entrar en la orilla, porque sabéis que San Cristóbal lleva al niño, sin saber que es el niño Jesús, de una orilla a otra, y además lleva el brazo flexionado y la palma que nos sirve para dar esa percepción de que es un gigante, la palma doblada de la misma postura. Encontramos una pintura muy parecida, muy semejante, en el convento de las Descalzas de Carmona, muy semejante, no he querido traerla por no ser pesado, pero que incluso lleva el mismo vuelo el niño y demás, ¿no? Es una pintura, como digo, del segundo tercio del siglo XVII, de autor sevillano. También muy interesante, por cierto. Y ya entramos en el Rubicón de todo este tema, que es la atribución en su día de estos 4 cuadros, porque la había comprado el colegial se la haya pasado a otro y él a la colegiata, y que evidentemente no son de Ruela, sino que pertenecen al Círculo de Zurbarán. El Círculo de Zurbarán es una cosa muy curiosa porque Zurbarán fue un autor, Francisco de Zurbarán estoy hablando, el pintor extremeño que trabaja en Sevilla, es un pintor con muchísima producción, pero también con un obrador muy grande, de tal manera que según se le fuera el encargo, la prestancia del encargo, pues trabajaba más o trabajaba menos. Y hay veces que la mano es directa y hay veces que la mano es en 2 piezas. O sea, el obrador era tan grande, tenía tantos discípulos que se dedicaban uno a hacer las flores, el otro a hacer los fondos de pintura, el otro a hacer tal, y a lo mejor Zurbarán remataba, como hacía Rubén, ¿no? Remataba 4 cosas y según el pago, pues así sería Zurbarán, ¿no? En este caso no me atrevo a hablar de Zurbaranes porque realmente están en la órbita de Zurbarán, pero tienen un elemento a mí que me parece interesante, que son obras, ¿cómo decirlo con facilidad?, que no son intrusivas, sino que son extrusivas. Es decir, las gestualidades, por ejemplo, la gestualidad del ángel y de María, no son centrípetas, no van hacia adentro, no hay una introspección en los personajes, sino que están ya un poquito más evolucionadas hacia el barroco pleno. Es decir, ya tienen grandes gestualidades, ya intentan llenar el espacio. Es la diferencia, si metemos en nuestra mente, por ejemplo, entre el Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, que es una escultura que decía que si le decía Miguel Ángel que la buena escultura es la que si tú la tiras por una cuesta no se hace añicos en ninguna parte. Es decir, son centrípetas, están concentradas, tienen un concepto concentrado. Sin embargo, Bernini, que es su sucesor, digamos, natural, ya el pleno barroco, te hace un longino con las manos extendidas, como el San Fernando de Roldán, ¿no?, aquí en Sevilla, de tal manera que expande la energía, ¿no? Pues esta es la evolución, ¿no? Esta obra que estamos viendo aquí es de un autor, de un taller que que le han dicho, tenemos que hacer una obra al estilo de Zurbarán, pero ya un poquito más adelante. Ya estamos hablando de los años 45, 50 del siglo XVII. Con todo y con eso es una obra muy interesante, sobre todo por los fondos de arquitectura y por las maneras que tiene en trabajar los ropajes y en realizar las gestualidades y caras. Es una pieza que yo creo que está aún por estudiar y que puede dar mucho de sí. Una cosa que tampoco es muy zurbaranesca es la no definición de los focos de luz, de tal manera que no vemos que está muy repartida y pierde el sentido claroscurista. ¿Por qué? Porque es un señor, un pintor que ya ha evolucionado y que tiende a iluminar más las obras. Y finalmente, perdón por la fotografía, pero dentro de este conjunto de obras que se han venido lucubrando de Ruela, encontramos a las piezas de San Blas con Orantes, que pertenece a
al año aproximadamente 1620 y en el que se representa a San Blas bendiciendo a María de Guzmán, marquesa de Liche, y a su hija Inés de Zúñiga, dándole las gracias porque, sabéis que San Blas es patrón de la garganta, porque había tenido una larga enfermedad la infante con 8 años y entonces pues le da las gracias a modo de voto con este gran lienzo. Vemos a San Blas con gran tensión frente a las 2 damas, la pequeña infanta y después su madre la trasera. Ella posteriormente moriría un poco después de la creación de este cuadro, y sobre una arquitectura palaciega sobre el que está el escudo del condado, ¿no? Del marquesado de Liche, perdón. Y detrás vemos una especie de fondo, aquí lo tenemos ampliado, en el que está la degollación de San Blas, propiamente dicha, que es su martirio. Esta pieza es una pieza de interesante porte y que también pues alude eso es una pieza madrileña, que se denota sobre todo en los ropajes, y es una obra de los años 20 del siglo XVII. Y pasamos a una segunda parte. La segunda y la tercera seré más breve. Ven que yo soy especialista del XVII, ¿no? Por eso un poco más de la primera. Aumentando los espacios, el pleno barroco. O el barroco pleno, como le llaman ahora, el barroco total. La segunda mitad del siglo XVII y comienzo del XVIII supone la consecución del inmueble tal y como hoy lo conocemos, tanto en lo arquitectónico como en lo decorativo y como en lo litúrgico. En esta nueva etapa los condes no mantienen una relación muy directa con las colegiatas, sino que son los abades quienes tiran del esfuerzo y buscan los recursos para realizar esta expansión. Con todo, tanto Luis de Haro, el cuarto conde de Olivares, marqués de Liche, marqués del Carpio, y una persona muy persuasiva y muy importante dentro de la corte de Carlos II, como Catalina de Haro y Guzmán, la sexta condesa, mantienen una relación ya sí está un poquito más estrecha con la colegiata. De este modo, Luis de Haro y el abad Juan Bautista Navarro, que es quien tirará de él, plantean la reedificación del nuevo templo con trazas del arquitecto Sebastián de Ruesta, también maestro mayor del Alcázar, quien entrega las trazas en el año 62, pero que después se retrasarán hasta el año 66 su comienzo y no se terminarán hasta el año 80 en manos de sus sucesores en el cargo y con pues, múltiples cambios de planes desde el plan inicial. De esta época es la Capilla de las Reliquias, tantas veces nombrada, que se reedifica en el año 1678, en las que se disponen los relicarios renacentistas, y de esta misma fecha son las pinturas murales que adornan sus muros, estando la bóveda superior muy retocada en la actualidad. Que la bóveda superior tiene un conjunto de angelitos y un Espíritu Santo. Me interesan mucho más las pinturas del intrador de estas arcadas. Estas lunetas están realizadas por Martín Suárez de Orozco, un autor muy poco conocido, que formó parte de la Academia de Pintura de Sevilla y estuvo muy activo entre los años 60 y 70 del siglo XVII. Apenas se conocen obras y voy a mostraros una, como esta pieza conservada y recientemente conocida del Kunsthalle de Hamburgo, unos querubines que podíamos poner en órbita estas pinturas actuales. De tal manera que esta es, digamos, la obra cumbre, porque es la única que se conoce realmente, de Martín Suárez Orozco. Estas lunetas están compuestas por una falsa arquitectura en la parte inferior, como podéis ver, con un falso friso de hojarasca y demás, y en la parte superior se compone siempre de la misma manera. Dos ángeles tenantes, portando una cartela de cuero. En estas cartelas podemos poner en la órbita de Francisco de Herrera el Viejo,
Vemos aquí esas cartelas tan duras que su hijo R. Almozo reinterpretará ya en los años 40 de una manera todavía más retorcida, ¿no? Y es este mismo tipo de cartelas que le llamamos nosotros de cuero, la que está realizando aquí Martín Suárez. Pero interesantes son las cartelas, pero también interesantes son los textos. Los textos nos remiten a la liturgia de las horas, y en este caso traemos a colación, por ejemplo, la que mejor hemos podido leer, que es la de esta de aquí, que es la de la liturgia de la antífona de los mártires, que la digo en castellano porque en latín es imposible. Dice así: entregaron, para que veáis cómo todo lo que se dispone en un espacio va directamente al grano, no es entelequico, dice esta cartela. Entregaron sus cuerpos a la muerte para no servir a los ídolos, por no servir a los ídolos. Por eso fueron coronados y poseen la palma. Habla directamente de los mártires. Otra de ellas habla de las vírgenes y la otra habla del pesebre. Entonces, todo va en connivencia, ¿no? Las obras del inmueble, además de estas pinturas muy interesantes que creo que deberían de ser restauradas, se rematan en tiempos de Catalina de Haro y Guzmán, la sexta marquesa, y del abad Francisco Rico Villarroel, que coinciden casi en tiempo. Uno muere en el 712 y otro muere en 1713. Este abad es el que tira de ella, y se remata la torre, la capilla sacramental y el trascoro, además de modificarse la cúpula del transepto. También se encargan en este momento múltiples elementos de devoción y se decoran los espacios, para los que la condesa llega incluso a donar su propio ajuar, como vamos a ver, por ejemplo, un cuadro de la Virgen de la Soledad, pretendidamente encontrado, pero que no lo ubicamos en este espacio en la actualidad. La capilla de la sacramental, concluida en el año 694, se encuentra esta pintura de la Anunciación, que se ha atribuido a Cornelio Schultz, creo que con un gran acierto, y que hace un mes la doctora Bertrand atribuyó en su tesis doctoral también, que se debe de disponer hacia el año 1670. Cornelio Schultz es la segunda generación de unos pintores flamencos que vienen a Sevilla. Es muy importante por su papel en la Academia de Pintura, que es la que coincide con Herrera Almozo, con Valdés Leal y con Murillo, y de quien recoge un espíritu que compondrá lo que llamamos el barroco sevillano, que de mala manera se llama murillismo, se confunde con el murillismo, y que más bien es esto, ¿no? Esa manera de crear a base de una técnica de pincel muy rápido. Estos cuadros se hacían en poco tiempo, pero con una capacidad psicológica bastante interesante, ¿no? Ese tipo de manos que vemos en la imagen, o el rostro tan nacarado y de facciones tan bien proporcionadas y tan bien ejecutadas, son propias de Cornelio Schultz, quien coge de Murillo y lo codifica, digamos que coge todo lo mejor de cada uno y codifica el estilo a través de la academia, hace recoge estos niños, como veis, estos niños de panza gordita, que están reclinados, son muy típicos de las Inmaculadas de Murillo, igual que estos grandes ángeles, que también son muy murillescos, que los vemos en obras como las Anunciaciones de Murillo, como por ejemplo la que está en el Bellas Artes de Sevilla, entre las que se me vienen a la memoria, ¿no? En el trascoro encontramos una pieza clave dentro de la colegiata, este trascoro se realiza por José Escobar entre el año 703 y 706, para el cual la condesa hace entrega de una obra de su devoción particular, mandando además unas instrucciones muy específicas que dispone dónde colocarlo y cómo colocarlo y con qué colocarlo. No hay más opción. La imagen que preside este espacio tan singular será la Virgen de la Carbonera, que es una copia. Tenemos aquí el original.
yo vivo muy cerca de este convento, que está en el convento del Corpus Christi de Madrid, que no es más que una Inmaculada, que tiene su devoción particular como Virgen de la Carbonera por una serie de milagros, y que la condesa, por devoción particular, copia literalmente, con sus pros y con sus contras, con lo que ellos llevan, ¿no? La copia con las varas de nardo en la parte inferior, como símbolo de la pureza, con las rosas, como flor que es la Virgen, con los querubines alrededor y sobre todo vestida de Inmaculada, con el pelo suelto y la luna a sus pies. Esta obra fue restaurada recientemente, en el año 2000, y se encontró debajo de la Ave María Estela, porque cuando llega la obra, perdón que no lo he comentado, que cuando llega la obra aquí a Olivares, los colegiales disponen que hay que adecentar un poco más esta pieza y la adornan con elementos de plata, entre ellos pues la media luna, hoy en día he preferido poner la imagen antigua porque hoy en día está repuesto, pero son dos angelitos, posiblemente angelitos, a mí me recuerdan a los angelitos que vienen de la Plata del Potosí, que son ángeles ya preconcebidos y se traen ya así. Las estrellas, 12 estrellas alrededor de su manto, y también tenía otras estrellas dentro del manto de la propia Virgen con cabujones, es decir, con piedrecitas de colores, con lo cual pues sería muy interesante verla a la luz de las velas, ¿no? Que es así como la refleja San Juan cuando la ve en su visión del Apocalipsis, allí cuando estaba sentado en la isla de Pasmo. Y muy interesante la cartela que se pone en la parte inferior por parte de los colegiales. Ave María Estela. Ave, la estrella que relumbra, ¿no? Y todo lo que eso contiene de simbólico. Bueno, pues debajo de este Ave María Estela, cuando se restauró, se encontró un texto que rezaba: para la excelentísima duquesa del Carpio, Pintola Juan Bautista de Paz, romano, 1695. De tal manera que ya teníamos que ya según Amores, ya teníamos la pista del autor y tal, porque además sobre la corona, también apareció otro texto de caracteres italófilos, o sea, italianos. Así sabemos que esta pintura fue realizada por Giovanni Battista Pace en un romano que posiblemente que estuvo en Madrid para copiar esta obra, y que dejó atrás todo lo que conocía para realizar esta obra, porque realmente si comparamos las piezas de este autor, que sobre todo se dedicaba a hacer bodegones, con las facciones de esta pieza, nada tienen que ver. ¿Y por qué? Porque la condesa le obligaría a representar literalmente lo que se encontraba delante de él, de tal manera que la factura es una factura bastante, digamos así, naif, pero con la intención de serlo así, ¿no? Junto a esta pintura, la marquesa hizo colocar 2 cuadros, San Miguel y San Rafael. Estos 2 cuadros y diferentes mariologías. Los marcos, de hecho, son los mismos. Hoy se encuentran situados creo que en la sacristía del templo, y son muy interesantes porque los arcángeles Miguel y Rafael siempre van con la Virgen María, con la Inmaculada, porque Rafael está durante la Anunciación y Miguel está durante el Apocalipsis, con lo cual tienen que ver con ella, ¿no? Estos 2 arcángeles son de factura muy interesante, son de principios del siglo XVIII y siguen el modelo de un modelo a su manera de Juan de Espinal, que se conservan, por ejemplo, los 2 que se conservan en el Palacio Arzobispal de Sevilla. En ellos aparece, por ejemplo, San Miguel con el atuendo de caballero, perfectamente engalanado con el escudo, en este caso ya con la rocalla de la segunda mitad de mediados del, por eso digo que esta obra es de mediados del siglo XVIII, con la rocalla y el texto Qui sicut Deus, quien sino Dios, con la que consigue matar al diablo en el Apocalipsis.
Finalmente, en el coro se amplió también en esta etapa de la Condesa y sobre los postigos se dispusieron 2 imágenes pareadas dedicadas al Ecce Homo y a la Virgen de la Soledad, realizados en el año 706 por 200 reales y que han sido atribuidas a los mismos autores que los arcángeles que hemos visto con anterioridad, pero evidentemente no son de la misma mano. Y que, sin embargo, son 2 piezas de devoción particular que seguramente serían encargadas a un autor local sevillano, en el que la Dolorosa sigue el prototipo de Sassoferrato. Sassoferrato es un autor italiano que tiene muchísimo predicamento entre las Dolorosas y las Maternidades, gracias a las estampas. Se copia su obra original, se copia en estampas y se multiplicaron por Italia y por España muchísimo. Una obra que es del año 670, la original, con lo cual nos casa perfectamente, y la segunda es una copia de Tiziano, prácticamente igual, extrapolada al siglo XVIII. Muchísimo más interesante, bastante interesante, me parecen estas 2 copias murillescas que se conservan en la sacristía y que me gustaría analizarlas al pormenor en un futuro, pues se tratan 2 lienzos de un seguidor que evidentemente calca literalmente las 2 piezas que se conservan en el Museo Nacional del Prado, que son obras de Murillo del año 1670 aproximadamente. Quizás nuevamente estamos hablando de copias de Schultz, no lo sé. Lo que sí sabemos es que es alguien que conoce muy bien a Murillo, que ve las 2 piezas en directo y que me parecen de una factura bastante excelente, sobre todo por el tipo de pincelada y el tratamiento lumínico que realiza. Igualmente interesante me parecen, las originales de Olivares son estas 2, me parecen las 2 cabezas es muy dado en el siglo XVIII y XVII tener las cabezas de los santos Juanes o en este caso de San Pablo y de San Juan. Me parecen muy interesantes estas cabezas que se conservan creo que en la sacristía, si mal no recuerdo, que nos remiten. En principio parecen remitirnos a las cabezas que realiza Valdés Leal para el retablo mayor del Carmen Calzado de Córdoba, que están en el banco, pero que, indagando un poco más, me parece que se asimilan mucho más a las obras de Sebastián de Llanos Valdés que realiza para la Iglesia del Salvador de Sevilla. Concretamente, estamos hablando de esta pieza y esta pieza, que han sido recientemente restauradas por el IAPH hace unos 10 años y que sabemos que realiza Sebastián de Llanos Valdés, que es un autor también dentro del ámbito de la academia sevillana y un autor que se está redescubriendo ahora con mucho ímpetu. Son copias similares, incluso habría que verlas en directo, ¿por qué no? También podríamos hablar de Sebastián de Llanos en la realidad. Traigo una tercera cabeza de San Pablo que me ha parecido muy interesante, que se conserva en el Louvre, de Sebastián de Llanos Valdés, que mantiene la misma iconografía y la misma postura y los mismos los ojos entreabiertos y demás, que sería cuestión de hacer un poco de indagación un poco más, ¿no? Pero sobre todo que tiene la espada del martirio, la piedra con la firma, que no sabemos, y ese tratamiento de barba abierta y demás, que sería interesante de ver, ¿no? Sería interesante de analizar con mayor profundidad y que ahí dejo un poco de cara al futuro. Y entramos en la tercera parte, que es la más sucinta, lo digo para la tranquilidad de todos, que es la que hablamos de la colegiata, desde el movimiento de la colegiata a la parroquia. Ya no me voy a meter en el movimiento de la parroquia hasta la actualidad, en la que hablaremos de la expansión de la explosión del estípite, con García de Santiago, etcétera, etcétera, el arquitecto de retablo, hasta las armas del rococó. Y finalmente un poquito de clasicismo que veremos en algunos elementos. Con la entrada del siglo XVIII y la extinción de la institución colegial, vamos a hablar desde la entrada del siglo XVIII hasta la extinción de la colegial en 1852. En este momento son los abades y los capellanes de la colegiata y del Real Alcázar
quienes toman la iniciativa sobre todo lo que sucede en este inmueble. Dentro de este periodo es el momento de mayor impulso, corresponderá al mandato del abad Bernardo Antonio de Poblaciones, obispo de San Martín de Buenos Aires y perteneciente al Consejo Real, que durante sus casi 40 años de trabajo en Olivares impulsa la construcción de las capillas del Evangelio, la ejecución del famoso manifestador de Olivares y de diferentes piezas que rescata después de la invasión francesa. Sobre todo vamos a hablar del gran conjunto de pinturas murales que conserva la colegiata. A esta etapa corresponden gran número de retablos estípites, en su mayoría realizados por Manuel García de Santiago, y de las pinturas murales que nos circundan estas numerosas capillas, las cuales vamos a atender intermitentemente a continuación. Con la llegada de Luis Francisco Sánchez Dauro en el año 1713, se inicia el programa decorativo de techos de la iglesia en el nuevo transepto, y este conjunto se compone de unas esculturas que vemos aquí, de 4 arcángeles, del escudo de armas de la institución, lo tenemos aquí, que contiene tanto el escudo de los condes como el escudo de la propia colegial con el nacimiento de Cristo. Y estas representan, se representan a los diferentes, representan a la colegial justamente en el arco que da inicio al presbiterio. Pero sobre todo nos interesan las pinturas superiores de las 4 pechinas, que corresponden a los cuatro evangelistas, y sobre todo es interesante, son pinturas evidentemente del mismo periodo, del segundo tercio del siglo XVIII, y que nos interesan, aun a pesar del mal estado de conservación, por la iconografía, y en el caso de San Juan, por ejemplo, en el que se representa a San Juan Evangelista con su tetramorfo. Los tetramorfos son los símbolos de los evangelistas, ¿no? Cada uno tiene el suyo, en este caso el águila, pero sobre todo es interesante porque además los representa viendo la Inmaculada en el Apocalipsis, de tal manera que siempre la Inmaculada es la constante desde el presbiterio, como decía al principio, hasta los pies de la iglesia. Haciendo un rápido repaso sobre las pinturas de murales de la iglesia, las nuevas capillas de las naves laterales también reciben pintura parietal, sobre todo en el intradós de los arcos, siendo todas ellas de la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo con temas como querubines, motivos florales, como por ejemplo pasa en la capilla de San Francisco, con estrellas, ángeles y motivos arquitectónicos, como sucede por ejemplo en la capilla de la Divina Pastora, que incluso mantiene un poco de la decoración de querubines que se contenía en el interior de su camerín, o ya las piezas muy rococó de la capilla de las ánimas, muy profusas, ¿no? Pero de todo eso vamos a pararnos en 2 conjuntos. De todas ellas destacan por su calidad y por su complejidad. Y como todos sabéis, los paramentos y su cuidado, los paramentos y la cúpula de la capilla de la Virgen de la Soledad y de la cercana capilla de bautismal, situada en el trascoro y construida al albur de la cofradía, de la nueva cofradía que se hace de la Soledad y del Nazareno. Por lo tanto, se debe datar estas pinturas entre 1720 y 1730. En general, hablamos de ambos casos en principio. En el caso de, aquí tenemos el de la capilla de la Soledad y aquí la capilla bautismal, que entran una dentro de la otra. Hablamos de un juego en ambos casos de un juego de yesería fingida. Veis cómo el creador imita la arquitectura, una falsa arquitectura, realizada con grisallas, una técnica que es a través del gris, y con pequeños remates de dorado para darle calidez al espacio, y con unas hojarascas de acanto que delimitan el espacio del que emergen las imágenes a modo de esculturas, creadas con muchísimo volumen. En cuanto a su autoría, se trata sin duda de un autor sevillano, hacia los años 20-30 del siglo XVIII, de gran capacidad, que cuenta con un obrador interesante que tiene un repertorio muy amplio de imágenes,
y que desarrolla un ejercicio, en este caso, de resoluciones muy singulares en este espacio. Hablamos de un autor muy cercano a Lucas Valdés y sobre todo a sus trabajos de la Iglesia de la Madalena de Sevilla, que puede verse principalmente en piezas como este San Andrés. Son obras pinturas de una rotundidad escultórica que solamente este pintor sabía hacer en este momento, ¿no? La Capilla de la Soledad cuenta concretamente con un juego de apostolado en la parte inferior, como hemos visto, y en la parte superior, en lo que es la cúpula de media naranja, en sus diferentes gajos de esta media naranja, cuenta con 8 ángeles que sostienen los símbolos de la pasión, ángeles pasionarios, que aluden a la propia Virgen de la Soledad. Es decir, está hablando de todos los sufrimientos, los 7 dolores de la Virgen, ¿no? En este caso son obras, como digo, también de este autor, quizás ya de taller, porque cuanto más alejado del público, menos del visitante, menos necesario es que la mano del maestro se exponga. Muy bien tratado en cuanto a la perspectiva y que siguen los modelos que realiza, hay una serie de modelos que realiza Murillo a finales de los años 70, de un conjunto de ángeles pasionistas en dibujo que se pasan de mano en mano en obrador y que son muy conocidos y que siguen este juego de volúmenes. Por otro lado, como digo, en la planta inferior se encuentra el apostolado, que sin duda se trata de una obra cumbre aquí en Olivares. Yo creo que sería loable recuperarlos, y que tiene un tratamiento pictórico muy contundente, realizado con gran velocidad y sobre todo de una calidez y una calidad técnica y compositiva interesante. En cuanto a la capilla bautismal, también es muy interesante, sobre todo compositivamente, porque si veis, tiene una arquitectura fingida dentro de la arquitectura real. Es decir, aquí termina la arquitectura real, aquí se prolonga la arquitectura fingida y sobre todo se abre en el fondo de la nave, a ver si se ve mejor aquí, se abre hacia la nada, que es el todo, porque es donde está representado el bautismo de Cristo, que al fin y al cabo es lo que va a suceder delante aquí también. Pero sobre todo se trabaja de una manera que se llamaría desde el punto de vista psicológico lo psicosomática. Es decir, que trabaja la arquitectura, nos mete dentro de la arquitectura, nos abre la pared, pero sobre todo nos abre un gran rosetón, con lo cual tenemos un transparente que es el Espíritu Santo, que no solo baña a Cristo en su pintura, sino que baña a quien se bautiza en ese espacio. Con lo cual es un juego de entrantes y salientes, de perspectiva muy interesante, que es obra cumbre aquí en Olivares. También destacan, un poquito en menor medida, unas pinturas murales, aquí la tenemos muy mal representada en esta fotografía, pero bueno, la podemos intuir, que se conservan en la Capilla del Nacimiento, que ya son fechables en el tercer cuarto del siglo XVIII, y que es un pequeño conjunto compuesto por arquitectura de rocallas y por 2 pasajes, uno es la huida a Egipto y otra es los desposorios de José y María, que ya son de gran sabor clasicista. Aquí arriba faltarían 2 pinturas que hoy no contenemos. Ese espacio también es bastante interesante. Y en cuanto a las pinturas sueltas, digamos del siglo XVIII, que andan por medio de la iglesia y de las diferentes estancias, pues sobresalen esta Virgen de los Desamparados, conservada dentro del retablo del Niño Perdido, que fue donada por el canónigo Manuel Pons, valenciano, que falleció en el año 778 y que pertenecía a su capilla particular, y que representa a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, ya de una manera muy clasicista y de la que no he encontrado paralelo ninguno, de tal manera que esta obra muy probablemente sea una obra valenciana del tercer cuarto del siglo XVIII. Muy interesante por su rectitud, porque lo que le interesa es representar al icono original,
y tiene debajo de ellos a los dos niños expósitos que siempre lleva la Virgen de los Desamparados. Esa Virgen un poquito jorobada que está en representativa de la iconografía española. Y por otro lado, también me gustaría aludir a dos Inmaculadas muy diferentes en sí, que se conservan en la sala capitular, y que una de ellas se hablaba de que podía ser de la procedente original y modificada en el año 770. Yo pienso que la primera de ellas es una Inmaculada de la primera mitad del siglo XVIII, que sigue los modelos de Domingo Martínez, que tan conocidos son en esta zona, en el Aljarafe, que lleva a estos niños ya posmurillescos, con muy lumínicos y demás. Y después la segunda es una obra de la segunda mitad del siglo XVIII, que es de una calidad respetable, pero sobre todo destaca por su marco, por su gran marco, y es una pieza que ya nos habla de una transición del último barroco, del rococó final, al clasicismo. Pero lo que más me interesa, sinceramente, de este tipo de pinturas sueltas son los sin pecados, las pinturas de los sin pecados. Sabéis que en el siglo XVIII, gracias a los dominicos y a esa pelea de dominicos y franciscanos, los dominicos impulsan el rezo del Santo Rosario, y el Santo Rosario, su icono es el sin pecado, que se lleva en estos rosarios, sobre todo que se realizan en la aurora y que terminaban, como el Rosario de la Aurora. Tenemos aquí en Olivares tenemos dos ejemplos muy interesantes. Recordemos que los condes son muy cercanos a los dominicos, a los dominicani. Y tenemos uno de ellos cuya pintura, el primero de ellos, que es el sin pecado del Rosario, que creo que tenemos aquí o algo parecido, el sin pecado del Rosario, cuyo tondo es una obra anónima de principios del siglo XVIII que está muy cercana, si no tal, de Domingo Martínez, que representa a la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Y es muy interesante contemplarlo en paralelo con el recientemente estandarte de San Gil, restaurado recientemente por la Hermandad de la Macarena, que creo que se presentó hace un par de semanas, estos dos espacios. ¿Por qué? Porque el del Rosario de la Macarena, del Rosario de San Gil, sabemos ya que es de Juan de Espinal y difiere mucho con con lo cual me da mi pie a adelantarlo. La representación sigue el modelo codificado, un modelo que codifica Murillo para una pintura aquí para el Colegio de Santo Tomás de Aquino de Sevilla, y que se conserva, es la primera pintura de Murillo que se conserva, y se conserva en el Palacio Arzobispal, y que aparece la Virgen sobre nubes, coronada, y que entrega el rosario a Santo Domingo, y que tiene además los dos elementos clásicos de Santo Domingo y de la Virgen. Debajo tiene el Evangelio y la azucena de la Virgen, y en el lateral tiene al perro con el fuego, al Dominicani. Sabéis que el perro de Dios, los dominicanos son los perros de Dios. Es un perro blanco y negro, y que se le apareció la Madre de Santo Domingo en sueño, y por eso el escudo de los dominicos es blanco y negro. Pues este sin pecado yo lo acerco mucho al espacio de Domingo Martínez, aún teniendo que contemplarlo con más tranquilidad. Y el otro es ya del segundo tercio del siglo XVIII, y es muy interesante porque sabéis que una de las primeras devociones devociones a la Divina Pastora de Fray Diego José de Cádiz es la de Olivares, y que es muy cercano a la obra del propio Tobar. De hecho, es muy cercano a la obra, iconográficamente es calcado a la obra que se conserva de este autor de 1632. Creo recordar que está en el Museo Nacional del Prado. De tal manera que mucho se acerca a Tobar, si no es también Tobar.
Finalmente, quiero reseñar, que no los voy a disponer en fotografía, los votos conservados en la Capilla de la Soledad y del Nazareno, sobre todo el dedicado a Manuel Cotán, que está realizado sobre cristal, porque habla mucho de la idiosincrasia de la ciudad ya en el siglo XIX. Finalmente, para terminar este periplo, siéntate conmigo. Para terminar este periplo, vamos a hacer un pequeño y breve repaso por todos aquellos personajes que hemos hablado con anterioridad hasta el momento. Hablamos de una colección interesantísima que cuenta la colegiata con ella, que es la que ojalá vuelvan a su espacio original, que es el espacio de la sala capitular, realizado en 1705, de este conjunto de abades conservados en la propia colegiata y que todos tienen en común la disposición, es decir, todos visten, son 10 piezas, todos visten con la museta, con las clavinas verdes de la colegial y con el roquete, se disponen ante sus mesas con los signos de su rango, es decir, con el elemento para firmar, y detrás contienen una rocalla con el título de cada uno de ellos. De aquí, en este conjunto, yo he abierto dos cuestiones. Una, que hay del primer abad al sexto, son todos del mismo autor, con lo cual son todas obras realizadas hacia 1750, y después el resto de pinturas han sido realizadas hechas para completar a sus autores. Y con esto concluyo esta rápida pasada por las pinturas de la colegiata de Olivares, que se queda muy al límite de ser una recapitulación real final de la historia del arte de Olivares, y que me gustaría, como punto final, dar como punto de reflexión que este tipo de conferencias, espacios, son interesantes para poner el punto de partida a otros profesionales que debemos de picar para que indaguen en cada una de estas piezas, porque al fin y al cabo el patrimonio no es más que el reflejo de nuestro pasado y por lo tanto es reflejo de nosotros mismos. Muchas gracias. Antes de concluir, ya nos vamos. Si queréis hacerle alguna pregunta al doctor antes de concluir, pues estáis abierto y seguidamente pues ya terminaríamos. No hay nada que objetar, creo que te han entendido todo muy bien. Ahora lo que tienen que hacer es ir a la colegiata y verlo todo. Eso es, sí. Bueno, pues muchas gracias al profesor García Baeza. Y mañana os citamos aquí de nuevo a las 8 de la tarde para conocer más y mejor de la música de la colegial y con un pequeño concierto también de las obras que quedaron ahí, dormidas en el archivo de la parroquia anterior colegiata, y que mañana tendremos el placer de escuchar 200 años después. Muchas gracias.